Bueno, bueno, seguimos con el siguiente ejemplo, ¿verdad? No, dice, para siguiente tabla simple, haga cambio de base TU a TY y luego a XY, ¿verdad? O sea que hay que hacer dos cambios de base para esta siguiente tabla simple. Entonces, la tabla simple inicial tiene una solución básica factible, donde T es igual a 6, U es igual a 6 y las variables X, Y y Z todas van a ser igual a cero, ¿verdad? Entonces solo escribe X igual Y igual Z igual a cero. La variable de salida dice va a ser U y la de entrada es Y, ¿verdad? Porque como cambia es de TU a TY, ¿verdad? Entonces la variable de salida es U y la variable de entrada es Y. ¿Qué significa? La variable de salida es U, ¿verdad? Y la variable de entrada es Y, que hay que cambiar, ¿verdad? Los elementos de esta columna deben quedar igual a los elementos de la columna de la variable Y es la variable que entra y U es la que sale, ¿verdad? Entonces, este valor debe quedar uno, el de abajo y el de arriba en esta columna debe quedar cero, deben que ser iguales a esto. Bien, entonces la primera operación entre renglón que vamos a hacer sería renglón 2 entre 3. Entonces se divide todos los valores del segundo renglón entre 3. Entonces aquí me quedaría 2 tercios, 3 entre 3 da, aquí da uno, 2 entre 3 2 tercios, 3 entre 3 da uno entre 3 un tercio, cero entre 3 da cero, uno entre 3 da un tercio y 6 entre 3 da a 2. El primer renglón no se altera, pero tenemos que cambiarlo, ¿verdad? Porque debe quedar, la segunda columna, debe quedar cero, sería el siguiente paso. El siguiente paso para que este valor quede a cero, a uno hay que restarle uno, el de abajo, ¿verdad? Entonces, traducido en operación entre renglón, sería renglón uno menos uno por el renglón 2, ¿verdad? Y se aplica para todos los valores de esos renglones que restan, ¿verdad? Sería 3 menos 2 tercios, quedaría 7 tercios. Esto con la calculadora tiene que confirmarlo, ¿verdad? Uno menos uno va a dar cero. 2 menos un tercio va a dar 5 tercios. Uno menos cero da uno. Cero menos un tercio menos un tercio. Y 6 menos 2 da 4. Entonces aquí ya cambió, ¿verdad? Aquí ya tenemos la transformación, ya quedó de base TU a base TY, ¿verdad? A base TY, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser? La nueva tabla es simple. Con base TY tiene solución básica factible, tiene solución básica factible TY, ¿verdad? Con valores T va a ser igual a 4, Y va a ser igual a 2 y las otras variables que no tienen ni unos ni ceros, X, Y, X, Z y U, van a ser igual a cero, ¿verdad? Bueno, pero el ejercicio nos dice que hay que hacer dos cambios de base. Aquí solo hemos hecho un cambio de base.
Entonces, por último, vamos a cambiar la base TY a base XY. Hay que fijarse cuál es la letra que está cambiando, ¿verdad? Entonces, en el primer cambio, la letra que cambió fue la letra, la segunda. En este segundo cambio de base, la que cambia es la primera letra de base TY a base XY. Entonces, la variable de salida va a ser T, ¿verdad? ¿Qué significa? Que, que esta columna que de la variable esta es de la variable de salida, se va a cambiar mediante operaciones entre renglón por la variable de entrada que nos indica el cambio de base por X. Significa que aquí los valores de esta columna deben quedar igual a los valores de la columna de la variable de salida de T. Hay que hacer uno este valor y cero el valor de abajo. Ahora, cuando se termina de hacer el cambio de base, hay que indicar, ¿verdad? Se me había olvidado que hay que indicar en el lado izquierdo las letras del nuevo cambio de base, ¿verdad? Y aquí es T, al inicio aquí había T y U en el lado izquierdo, entonces aquí hay que ponerle Y, el nuevo cambio de base en el lado izquierdo debe quedar no, descrito acá, ¿verdad? Bueno, entonces la primera operación, aquí repito, ¿verdad? Es hacer uno, primer elemento de primer columna X, seguido hacer el segundo elemento de la misma columna. Es decir, que la primera columna debe transformarse igual a esta columna de la variable t, que es la de salida. Entonces, ¿cómo vamos a convertir esto en uno? Entonces, se puede dividir entre la misma fracción, ¿verdad? Pero por cuestión de espacio, lo que hago es la operación equivalente, multiplicar por la fracción inversa de 7 tercios, por 3 séptimos el renglón uno. Entonces, 3 séptimos multiplicado por todos los valores del renglón uno sería 3 séptimos por 7 tercios me va a dar uno. 3 séptimos por cero da cero. 3 séptimos por 5 tercios da 5 séptimos. 3 séptimos por uno da 3 séptimos. 3 séptimos por menos un tercio da menos un séptimo. Y 3 séptimos por 4 va a dar 12 séptimos. Esto con la calculadora deben verificar bien, ¿verdad? Entonces aquí ya se modificó el primer renglón para hacer uno, este primer elemento de la primera columna. Siguiente operación entre renglón, tenemos que hacer cero este valor, ¿verdad? Cero este valor. Entonces, ¿cómo lo hacemos cero? Como aquí hay un 2 tercios y aquí hay un uno, se debe operar. Este 2 tercios debe restar el mismo valor que tengo acá, 2 tercios, multiplicado por uno, ¿verdad? Traducido en operación entre renglón sería renglón 2 menos 2 tercios por el renglón uno, ¿verdad? Y se va a aplicar para todos los valores del renglón 2 y el renglón uno. 2 tercios menos 2 tercios por uno da cero. Uno menos 2 tercios por cero da uno. Un tercio menos 2 tercios por 5 séptimos da menos un séptimo. Cero menos 2 tercios por 3 séptimos da menos 2 séptimos. Un tercio menos 2 tercios por menos un séptimo, al final se va a volver una suma. Ahí deben tener cuidado cuando hay más de un signo negativo, ¿verdad? Entonces va a quedar 3 séptimos menos un tercio menos 2 tercios por menos un séptimo va a dar 3 séptimos aquí. Y 2 menos 2 tercios por 12 séptimos va a dar 6 séptimos. Entonces ya aquí me queda mi nueva base, ¿verdad? Ya queda base XY. Como queda nueva base, aquí al lado izquierdo hay que poner la nueva variable, ¿verdad? Que se introdujo por T, entonces queda X y Y, ¿verdad? De la que había quedado el cambio de base anterior, XY. Entonces se dice que la solución básica factible va a ser X igual 12 séptimos y Y igual 6 séptimos. Y las demás variables z, t y u van a ser igual a cero.
Y es solución básica factible porque el último, los valores en la última columna son positivos, ¿verdad? Entonces sí es una solución básica factible, la nueva base, ¿verdad? No sé, preguntas hasta acá. ¿Tienen preguntas? Aquí importante que deben trabajar con fracciones, ¿verdad? Por precisión. O sea, si trabajan con decimal, se pierde precisión y ya. Entonces, como con operaciones entre renglón hay que utilizar fracciones, ¿verdad? Entonces, esa calculadora deben programarla, utilizar las teclas de fracciones, ¿no? Y verificar bien las operaciones, ¿verdad? Estas operaciones entre renglón lo que pueden hacer es plantearlas aparte, ¿verdad? Escribirlas aparte y verificar bien que se estén haciendo, bueno, que los resultados salgan correctos, verificarlo más de una vez, ¿verdad? No sé, ¿hay preguntas, dudas de este ejemplo? Entonces, en estos ejemplos dan una tabla simple y nos indican cuál es el cambio de base. Pero ahora vamos a ver ya el método simplex en sí, ¿verdad? Que es el siguiente tema. Método simplex. Dice, el procedimiento usado en el método simplex consiste en continuar efectuando cambios en las variables básicas del tipo analizado, hasta que se obtenga el conjunto de variables que optimizan la función objetivo. Cada cambio de variable se realiza de tal manera que mejore el valor de la función objetivo. Ejemplo, maximizar z igual 3x más y, sujeta a 2x más y menor o igual que 8, 2x más 3y menor o igual que 12 y x, y mayor o igual que 0. Ahora, en el método simple, la diferencia con los ejercicios de solo cambio de base es que en el método simple, en la tabla simple se va a incluir la función objetivo, que es una ecuación junto con las desigualdades convertidas, claro, en ecuaciones, ¿verdad? Entonces se transforma a forma estándar introduciendo variables de holgura t y u, e incluyendo en último renglón a la función objetivo, despejando términos del lado derecho al lado izquierdo, y la función objetiva va a quedar reescrita así, menos 3x menos y más z, es decir, que se va a despejar y se va a igualar a cero esta función, para que quede planteada de forma similar a estas desigualdades ya cuando se han transformado en igualdades, ¿verdad? Se han pasado a su forma estándar, ¿no? O sea, aquí se despeja, ¿verdad? La función objetivo debe transponerse, ¿verdad? Estos términos que están a la derecha pasar hacia el lado izquierdo, pasan negativos y todo va a quedar igualado a cero, ¿verdad? Bien, entonces la tabla simplex va a quedar dos. Estas desigualdades se van a estandarizar, ¿verdad? Sería 2x más y más t igual a 8. La segunda desigualdad, que es 2x más 3y menor o igual que 12, se introduce variable de holgura, sería 2x más 3y más u igual a 12, ¿verdad? Y al final se va a introducir la función objetivo, pero ya después que se ha despejado. Menos 3x menos y más z igual a cero. Entonces la tabla simple va a quedar de la siguiente forma.
Entonces se reescribe acá X, Y, T, U, Z, T, U, Z, ¿verdad? En el lado izquierdo. Y aquí se escriben los coeficientes de cada variable. Sería 2 1 1 0 0, ¿verdad? Como con las variables de holgura que no tengan, solo se rellenan con cero. Va la línea vertical y por último va el valor de 8, ¿verdad? La constante. El segundo renglón sería 2 3 0 1 0, ¿verdad? Como no tiene T ni Z, entonces solo va, se rellena con cero el espacio y solo va uno con U y 12 al final, ¿verdad? Y Z, que es la función objetivo, va a quedar menos 3 menos uno 0 0 y uno. Entonces queda, si ustedes observan, queda una función, aquí queda similar este espacio a una matriz de identidad, ¿verdad? Y cero, ¿verdad? Que está igualada a cero, el último renglón que corresponde a la función objetivo. Ahora, el cambio de base ya en método simple, ya cuando se incluye en la tabla simplex la función objetivo, aquí en estos ejercicios yo no les voy a decir cuál es el cambio de base que van a hacer, sino que ustedes lo deben determinar. ¿Y cómo se determina? La solución básica factible inicia con base TU, ¿verdad? Donde T es igual a 8, U igual a 12 y X, Y igual a 0 y Z es igual a 0. O sea, aquí la base solo van a ser estas dos variables. La Z solo es como complementaria. Entonces la base es de base TU, ¿verdad? Z es solo complemento para hallar la utilidad, ¿verdad? Que el función objetivo es una utilidad, ¿verdad? Que es un ejercicio aplicado. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la variable de entrada? La variable de entrada es de columna con el indicador negativo de mayor valor absoluto en último renglón. Esa va a ser la variable de entrada, ¿verdad? O sea que la variable de entrada lo va a dar el valor negativo con el mayor valor absoluto. Es decir, la variable de entrada es donde ocurre la mayor pérdida, ¿verdad? Menos 3 es mayor pérdida. Entonces esa es la variable que debe entrar, ¿verdad? Donde hay pérdida, que es la que hay que cambiar, ¿verdad? Y la variable de salida se selecciona del cociente con valor positivo más bajo de división de los elementos de última columna entre el valor correspondiente de los elementos de la columna de variable de entrada. Es decir, cuando hemos elegido que el valor de último renglón más negativo, ¿verdad? Va a dar la variable de entrada. Entonces, cuando ya se ha elegido, vamos a hacer lo siguiente, que los dos primeros renglones que no corresponden a Z, los que no corresponden a Z, tenemos tenemos que dividirlos entre los valores de la columna de la variable de entrada, es decir, 8, el último valor entre 2 da 4 y 2 entre 2 da 6. Entonces, el valor más pequeño de ese positivo, ojo, el valor positivo más pequeño de esas dos divisiones nos va a dar la variable de salida. Entonces, en este caso, la variable de salida corresponde a t, ¿verdad? Corresponde a la letra t, es decir, la columna de t. ¿Qué significa? Que como esta es la variable de entrada y la variable de salida ya corresponde a t, ¿verdad? Corresponde a la letra t, la primera columna se debe cambiar, los valores de esta columna se deben cambiar, deben quedar iguales a los valores de la columna de la variable de salida. Es decir, que hay que transformar mediante operaciones entre renglón, este 2 hay que convertirlo en uno y los demás elementos de esa columna, los que están abajo, deben quedar con valor cero. Entonces la variable de salida se selecciona del cociente con valor positivo más bajo, ¿verdad?
Entonces, la tabla simple debe cambiar de base TU a base XU, ¿verdad? Como era base TU a base XU. O sea que esta letra T va a cambiar por, T va a cambiar por X. Bien, entonces, esta columna se va a cambiar mediante operaciones entre renglones, se van a transformar. Entonces, la primera transformación que se debe hacer es hacer uno el primer elemento. ¿Cómo se hace uno? Dividiendo renglón uno entre 2. Sería 2 entre 2 uno, uno entre 2 un medio, uno entre 2 un medio, cero entre 2 cero, cero entre 2 cero y 8 entre 2 da 4. Luego vamos a hacer este valor cero. ¿Qué operación entre renglón vamos a hacer? Sería renglón 2, porque aquí hay un 2 menos 2 por el renglón uno, ¿verdad? Esta sería la operación. Renglón 2 menos 2 por el renglón uno para hacer cero este valor. Sería 2 menos 2 por uno da cero. 3 menos 2 por un medio sería 2. Esto lo confirman con la calculadora. Cero menos 2 por un medio sería menos uno. Uno menos 2 por cero sería uno. Cero menos 2 por cero da cero y 12 menos 2 por 4 sería 4. Bueno, entonces aquí ya se hizo el cambio. Ahora tenemos que hacer el cambio, hacer cero este valor, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer cero? Sería, como aquí hay un valor negativo y se hace la operación con respecto al uno, el renglón uno sería menos 3 más 3 por el renglón uno, ¿verdad? Porque como es negativo, la operación no va a ser de resta, sino que va a ser de suma para que se anule, ¿verdad? Menos 3 más el opuesto de 3 por el renglón uno, ¿verdad? Esa sería la operación entre renglón, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Sería renglón 3 más 3 por el renglón uno sería menos 3 más 3 por uno que da cero. Menos uno más 3 por un medio que va a dar un medio. Cero más 3 por un medio sería 3 medios. Cero más 3 por cero da cero. Y uno más 3 por cero da uno. Y 12 más 3 por 4, perdón, es menos uno más 3 por un medio da un medio, ¿verdad? Cero más 3 por un medio da 3 medios. Cero más 3 por cero da cero. Uno más 3 por cero da cero. Y cero más 3 por 4 da 12. Entonces, la solución básica factible va a corresponder a tablas simples con base XU, donde T es igual a U y U igual a cero. Entonces, Z igual 12 es la máxima utilidad con X igual a 4 y U igual a 4. Y aquí terminaría el problema porque todos los valores del último renglón son positivos. Entonces, si ahí, aquí hubiera quedado un negativo, entonces hubiera hecho otro cambio de base, ¿verdad? Bueno, y este es el ejemplo. No sé si hay preguntas, porque esto es Porque dice que se seleccionó la variable de salida, por el la valor T. negativo con el mayor valor absoluto. El negativo que tenga mayor valor absoluto, o sea, que menos 3 es el más alto, la pérdida más alta, ¿verdad? No en el T. El T, el que seleccionó el T. El 100. Ah, cuando, digamos, se selecciona, ¿verdad? No, perdón, la variable de entrada la va a dar el valor más alto, que es la que hay que cambiar, Sí, porque hay mucha pérdida, entonces hay que transformarla, que haya utilidad, sí. ¿verdad? La otra es Entonces, de la salida. Esa entonces, cuando seleccioné. usted elige la variable de entrada, entonces debe hacer lo siguiente, divide el valor de cada renglón, ¿verdad? Antes del último renglón, ese no se divide entre los valores de la columna de la variable de entrada que se eligió, ¿verdad? Sería 8 entre 2, aquí sería 8 entre 2,
que da 4 y 2 entre 2 que da 6 y se elige el valor más pequeño de estos. El valor más pequeño es el que da la variable de salida, ¿verdad? O sea que t va a ser la variable de salida. Digamos, si aquí no hubiera sido -3, sino que aquí hubiera sido más alto, -4, no se hubiera dividido entre 2, sino que se hubiera dividido entre la otra columna. Hubiera sido 8 entre 1 y 2 entre 3. ¿Verdad? No sé si me explico ahí. Mm, ay, no lo entiendo. No, tiene que dividir los valores de constantes de la última columna entre el valor correspondiente del renglón de la columna de la variable de entrada que eligió. 8 entre 2 da 4 y 2 entre 2 da 6. ¿Cuál es el valor más bajo de este? 4, ¿verdad? Entonces, donde da el valor más bajo, Ah, esa va a ser eso la ya entiendo. variable de salida. Ajá, ya. Voy a salir y voy a poner otro ejemplo. En diapositiva solo puse este ejemplo. Voy a buscar de otro material que tengo acá. Nada más que tengo que buscarlo y abrirlo. Método. Voy a dejar de compartir por un momento para buscar teoría. Vamos a ver ejemplos. Método simple. Ajá, aquí ejemplo, método simple. Ahora ya comparto. Bueno, este es un ejemplo que está en el campus virtual, ¿verdad? Está subido en el campus virtual, ¿verdad? Bueno, aquí se plantea, ¿verdad? Que hay un ejercicio de programación lineal X mayor, X más Y menor, tal vez que se ve un poco pequeño. Vamos a, no, ahí, aquí, ¿verdad? Entonces me voy a saltar la redacción, ¿verdad? Solo me voy a ir al problema en sí. Dice, está este ejercicio de programación lineal de X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0, X más Y menor o igual que 1000, 3X más 6Y menor o igual que 5000, 3X más 2Y menor o igual que 2500. Y la función objetivo sería 5X, Z igual 5X más 8Y, que es la utilidad semanal, ¿verdad? Entonces, esto se va a transformar, ¿verdad? En su forma estándar. X más Y menor o igual que 1000 queda X más Y más T igual a 1000. 3X más 6Y menor o igual que 5000 se va a transformar 3X más 6Y más su igual a 5000. 3X más 2Y menor o igual que 2500 se va a transformar en 3X más 2Y más P igual a 2500, donde X, Y, T, V son mayor o igual que cero, ¿verdad? Entonces tenemos siguiente tabla simple, pues. Entonces aquí hago ya el cambio de base. Mm, No, no es este. No, no es. Me equivoqué, disculpen, es el mismo, pero ejemplo, métodos que lo modifique.
Vaya, este. Este que lo modifiqué, ¿verdad? Sí, es el mismo ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos la siguiente tabla simple, ¿verdad? Entonces la función objetivo, la ecuación de utilidad se despeja, dice, de manera que todos los términos se igualen a cero, porque están las restricciones, pero está la función utilidad. Entonces esa función utilidad se va a despejar los valores, ¿verdad? Que z está igualado a 5x más 8y, esos se van a despejar transponiendo al otro lado de la ecuación. Entonces me va a quedar menos 5x menos 8y más z igual a cero. Entonces, las desigualdades, ¿verdad? Que introducimos, que están planteadas aquí arriba, se van a escribir en la tabla simple, ¿verdad? Entonces me queda 1, 1 para la primera desigualdad, ¿verdad? Igualado a 1000, ¿verdad? Y quedan ceros acá, ¿verdad? Entonces, la segunda desigualdad va a quedar escrita así en la tabla simple, ¿verdad? 3, 6, 0, 1, 0, 0 y 5000, ¿verdad? Que es a donde están igualadas, ¿verdad? O sea que esta información que está en la tabla simple sale de acá, ¿verdad? Sale de acá. La tercera va a quedar de esta manera, ¿verdad? O sea, sería bueno de que este ejercicio de ejemplo que yo subo, ustedes lo hagan a mano y en su cuaderno vayan haciendo el procedimiento para estudio, ¿verdad? Entonces, en el último renglón de la tabla simple me va a quedar menos 5 menos 8y más z. Z que quedaría casi al final, ¿verdad? En penúltima columna el valor de 1. Entonces aquí, miren, en este ejemplo, la variable de entrada, ¿cómo la elijo? Con el valor negativo más grande, con valor absoluto más grande, ¿verdad? Entonces sería menos 8 porque es la mayor pérdida, menos 8. Entonces hay que hacer el cambio ahí porque es donde hay una mayor pérdida. Entonces esta me da la variable de entrada. Entonces que aquí lo señalo, ¿ver? Ya como hemos elegido variable de entrada, estos valores de esta columna, los últimos de la última columna de la tabla simple, los tenemos que dividir entre estos para encontrar la variable de salida. Dividimos 1000 entre 1 da 1000. 5000 entre 6 da 833,33. 2500 entre 2 da 1250. Solo se dividen los que están antes del último renglón. Este cero no se va a dividir entre menos 8, porque esto es perdón, de la función objetivo. Bien, entonces, ¿cuál es el valor más bajo acá? 833,33, ¿verdad? Ese es el valor más bajo y ese no corresponde a la letra U, ¿verdad? De la letra U. Entonces, en este caso, la variable de salida va a ser U, ¿verdad? ¿Qué significa? Que los valores de esta columna se deben transformar como están los valores de la columna U, que es la variable de salida. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que tenemos que hacer? Como aquí sería la primera operación, sería renglón 2 dividido entre 6. Sería 3 entre 6 que simplificado da un medio. 6 entre 6 da uno. 0 entre 6 da cero. 1 entre 6 un sexto. 0 entre 6 da cero. 0 entre 6 da cero. Y 5000 entre 6
Simplificado quedaría 2500 tercios, ¿verdad? Que ve un poco borroso ahí. Después de modificar ese uno en el segundo elemento de esa columna, en esta parte no, los demás solo se escriben igual porque no se están modificando, ¿verdad? Los demás elementos de los otros renglones. Ahora, eh, entonces recuerden de que estos deben hacerse cero, ¿verdad? Ya se hizo uno, el segundo, para que quede igual a este. Entonces con operaciones entre renglón se debe hacer cero el valor de arriba y los de abajo, ¿verdad? De esa columna. Sería, para hacer cero, el valor que está arriba sería un renglón uno menos uno por el renglón 2 sería que está aquí indicado, renglón uno menos uno por el renglón uno. Para hacer cero este valor de abajo hay que hacer renglón 3 menos 2 por el renglón 2, ¿verdad? Y para hacer cero este valor sería, que como que hay un menos 8 sería renglón 4 más 8 por el renglón uno, ¿verdad? Renglón 4 más 8 por el renglón uno. Bien, entonces aquí hago todas las operaciones de entre renglón de una vez, no lo hago paso por paso como en el ejemplo, sino que de una vez los indico ahí para que ustedes lo verifiquen. Sería bueno que ustedes estudiaran con este ejemplo también, ¿verdad? Entonces, renglón uno menos renglón 2 sería uno menos un medio da un medio, uno menos uno da cero, uno menos cero da uno, cero menos un sexto da menos un sexto, cero menos cero da cero, cero menos cero da cero, y 1000 menos 2500 tercios va a dar 500 tercios. De manera similar, para hacer cero este 2 aplicamos esta operación renglón 3 menos 2 por el renglón 2. Aquí hay que tener cuidado de restar los renglones que corresponden. Entonces sería 3 menos 2 por un medio, quedaría 2 acá. Eh, 2 menos 2 por uno se daría cero. Cero menos 2 por cero da cero. Cero menos 2 por un sexto da menos un tercio. Uno menos 2 por cero da cero. Cero menos 2 por cero da cero y 2500 menos 2 por 2500 tercios va a dar 2500 tercios. Eso queda para verificarlo, ¿verdad? Y para hacer cero este 8 entonces se hace la última operación entre renglón, que sería menos 5 más 8 por renglón 2. Entonces se correspondería acá, menos 5 más 8 por un medio quedaría menos uno. Menos 8 más 8 por uno quedaría cero. Cero más 8 por cero quedaría cero. Cero más 8 por un sexto, 8 sextos simplificado 4 tercios. Cero más 8 por cero da cero. Uno más 8 por cero da cero. Y cero más 8 por 2500 tercios va a quedar 20.000 tercios, ¿verdad? En su forma, es preferible hacerlo con fracción. Hasta el final se puede simplificar, ¿verdad? Entonces acá tenemos que z, ¿verdad? El último valor de la última columna da el valor de la función utilidad y es 20.000 tercios. 20.000 entre 3 da 6.666.67. Es la utilidad, pero no es la máxima utilidad porque hay un valor negativo aún en último renglón. Observen que en el último renglón, los valores del último renglón se llaman indicadores, ¿verdad? Cuando se aplica este método simple, indicadores, todavía hay un valor negativo, entonces no tenemos la solución básica factible, porque está ese valor negativo que ahí ocurre pérdida todavía. Entonces se repite el proceso, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a repetir el proceso, pero con una nueva variable de entrada y una nueva variable de salida. Entonces la variable de entrada es esta donde está el negativo. Y la variable de salida, ¿qué vamos a hacer? Va a salir de dividir los valores de la última columna
entre los valores de la columna